estamos con la doctora Ivonne Reyes. Es muy bueno tenerla en el podcast con el pastor Chris. Es una mujer muy trabajadora, es una médica familiar que está como directora de clínica en un Jefe de clínica. jefe de clínica en un hospital. Y bueno, muy bueno tenerte, doctora, hoy con nosotros. Muchas gracias, Samuel. No, ¿Qué tal? doctora, qué bueno tenerla el día de hoy. Gracias. Pues estamos, doctora, estudiando el libro de Proverbios. El rey Salomón tiene 2 encuentros con Dios. En uno de ellos Dios le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, te lo doy. Y pide sabiduría. Y Dios se lo da. ¿Sí? Y entonces este libro es una riqueza, lo cual muchas veces menospreciamos. Stephen K. Scott fue un hombre que desde 1971 al 76, estamos hablando de 5 años, fracasó en 9 diferentes empresas. Tenía su título, se había graduado de la universidad, era un hombre inteligente, pero 9 diferentes trabajos, negocios, él fracasa. Al fin un buen amigo le da el siguiente consejo. Le dice, lee cada día un proverbio. Dice, tiene 31 capítulos, ve el día del mes. Si es el primero del mes, lee el capítulo 1. Si es el segundo, lee el capítulo 2. Por 2 años, él se aboca a leer todos los días el libro de Proverbios. Y luego, después de la sabiduría que Dios le da a leer la escritura de Proverbios, él toma $5,000, que no es mucho, para iniciar un negocio que en 5 meses vendió más de $1,000,000. Wow. Estamos hablando de un hombre que era un fracasado, Ujú. pero ¿qué lo cambió? La palabra de Dios. El meditar en la palabra de Dios. El día de hoy, Stephen es un multimillonario, ¿verdad? Gracias a que aplicó la palabra de Dios. Y esta palabra tenemos que aprender a atesorarla. Yo veo hombres, y no hay nada de malo de ello, y mujeres, ¿verdad?, que leen multitudes de libros de liderazgo. Y hay muchos, y son buenos, y hay podcasts y todo, y no hay nada de malo con ellos. Debemos de aprovecharnos de esos tesoros. Pero veo estos mismos hombres corriendo tras este libro, escuchando aquel podcast, y su Biblia la tienen allí en un buró en su casa, coleccionando Adorno. polvo. Y es el libro que más sabiduría y dirección tiene. Escribe aquí en Proverbios 1, dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y dirección. Su propósito es enseñarles a vivir una disciplinada y exitosa. Y nos brinca la palabra exitosa ahí, ¿verdad? Todos queremos el éxito. Pero veo que antes del éxito vienen que 2 cosas, sabiduría y disciplina. Entonces tenemos que, como líderes, tener una vida de disciplina. ¿Sí? Una vida de disciplina en todos los aspectos. Disciplina en nuestra alimentación, ¿verdad? Usted, doctora, ha de ver mucha gente que, debido a una falta de disciplina, están teniendo problemas, Sí, ¿no? señor. Ah, y entonces, disciplina en nuestro alimento, Ujú. disciplina en nuestro tiempo. ¿Cuántos Ujú. no perdemos horas, ¿verdad?, en estas cosas hoy en día? En redes sociales, en cosas tontas. Y entonces la disciplina es algo que necesitamos en nuestra vida, una disciplina espiritual sobre todo. Sigue Proverbios 1:7. El temor del Señor, aquí establece la base, es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces ves, la disciplina y la sabiduría, la base es Dios. Dios tiene que ser la base, porque hay gente muy disciplinada, doctora, ¿verdad? Gente que hace ejercicio, muy disciplinada en su aseo, muy disciplinada en su lectura de libros y todo, pero tienen 0 vida espiritual. Y entonces no están obteniendo todo lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces el temor de Dios, y no es un temor de, uy, Dios me va a castigar, Dios me va a estar nomás checándome. No, es una honra, un respeto, donde yo respeto a Dios sobre todo en mi vida. Entonces su palabra tiene eminencia en mi vida.
Sí, puedo leer libros de liderazgo, ¿ah? Pero sobre esos libros está la palabra de Dios. Sí. Y yo pongo esa palabra de Dios, le doy ese lugar en mi vida por encima de todo. Ahora, aquí es donde tenemos que preguntarnos si somos sabios o necios, ¿verdad? Porque nos dice, ¿verdad? Que el necio desprecia la sabiduría y la disciplina. ¿Soy necio al rechazar a Dios o no? ¿O soy sabio y abrazo a Dios, ¿verdad? Y su sabiduría? Sí, ahí el capítulo 2 dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como si fuera tesoro escondido. Entonces nos habla aquí, prestar atención, afinar los oídos, clamar por ello, ¿verdad? Buscarlo. Nos habla de una intencionalidad. No es nomás, pues el domingo vengo y escucho una prédica del pastor, ¿ah? O tal vez en la semana pongo una prédica de YouTube. No. Hay una búsqueda intencional de mi parte en la palabra de Dios. Dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. Wow, eso es lo que tú y yo queremos. Los reyes de antaño, en el Antiguo Testamento, Dios les dio una disciplina que tenían que tener en su vida. En ese tiempo no tenían celulares con la Biblia adentro, ¿verdad? No tenían Biblias en papel que podían llevarse a su casa, debajo de su sobaco, ¿verdad? No, eran rollos que estaban en el templo. Entonces, el rey, ¿qué tenía que hacer? Dios le dio la orden, él tenía que ir al templo con papel y pluma. Y él tenía que hacer en su puño y letra una copia fidedigna de las escrituras y tenerlas con él en su palacio. ¿Para qué? Para leer en ellas todos los días. Hoy en día tenemos más acceso a la Biblia que en cualquier otro tiempo en la historia humana. Y tristemente creo que es cuando menos la leemos. Cuando menos le ponemos un versículo, ¿eh? Y lo posteamos, ¿eh? Pero ni siquiera leemos el capítulo de donde vino. No leemos la Biblia. Entonces, quiero hoy invitar a todos, y luego vamos a conversar un poco aquí, pero yo quiero dar un reto, un desafío a todos los que me están escuchando. Y he estado esta semana leyendo el Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia, ¿ok? El Salmo son 176 versículos, si no me equivoco. Es más largo que varios libros de la Biblia, el puro capítulo. Está dividido en 22 secciones, porque está dividido conforme al alfabeto hebreo. Son 22 letras en su alfabeto. Son 22 párrafos de 8 versículos, todos igual, 8, 22. Este es el desafío que quiero darles. Que tú y yo tomemos en los siguientes 22 días un cuaderno, una pluma, y cada día escribas los 8 versículos. Empieces con el primero, verso 1 al 8, y lo escribas con tu letra y puña en tu cuaderno. Y luego, en la página allí pegado, escribas qué es lo que Dios te habló en esas 8 versículos. Son 8 versículos, no es un capítulo, es 8 versículos. Escríbelos. Hay que tomar esa práctica. Escríbelo. Y luego, ¿qué es lo que Dios te habló? ¿Sí? Al día siguiente, empiezas verso 9 al 16. Y lo escribes. ¿Y qué es lo que Dios te habló? Ese es el desafío y reto que quiero dejarles. Bueno. Creo que al final Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Nos va a desafiar. Va a traer... El Salmo 119 nos habla
del verso 1 hasta el verso 176, nos habla del poder de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y en gran manera es una oración. Es una oración. Este hombre está pidiendo: Dios, pon tu palabra en mí. Establece tu verdad en mí. Señor, déjame encontrar, déjame entender. Y sé que si aceptamos este desafío, nos va a impactar enormemente. ¿Sí? Entonces, doctora, sé que usted para ser doctora tuvo que leer mucho, estudiar mucho, ¿verdad? Usted no nomás llegó así de que, vi unos videos en YouTube y tutoriales, a ver, déjenme operar, ¿verdad? Así es, pastor. Ahorita que hablaba acerca de la sabiduría y la necedad y todo eso, después de mucho tiempo yo me di cuenta cómo es que Dios actúa en nuestras vidas conforme va pasando el tiempo y a veces uno no lo ve. Hace mucho tiempo yo trabajé en la sierra, al igual que usted. Viví, que serían como unos 4 años por allá. Y en mi necedad, yo quería hacer una especialidad quirúrgica. Y quería hacer otorrino una segunda vez. 5 veces hice el examen para entrar a una especialidad. Después de no quedar 2 veces en otorrino, dije, con lo que estoy sacando fácil me voy a anestesio. No quedé. Y no volví a quedar una 4ª vez. Dije, ya, no más, me voy por medicina familiar. Yo le hacía el feo pensando en que era algo como muy relacionado a la medicina general. Y entonces cuando llego yo a las brigadas, me doy cuenta de que era el plan de Dios en mi vida. O sea, yo decía, después lo entendí, de que como Dios a veces nos niega cosas y nos niega caminos, pero uno en su necedad, ahí está. En ese entonces yo no conocía de Dios. Llego a las brigadas y se me abre el panorama de decir, esto es lo mío, aquí estoy, para esto tú me querías, Dios. Entonces es importante a veces escuchar cuando nos dicen las cosas o tratar de escuchar la voz de Dios cuando nos va llevando, porque somos necios y hay que dejarnos guiar por otras personas también. Ya. Sí. Es de sabios reconocer errores. Sí. Pero nos dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Es como una lámpara a nuestros pies. Esta palabra de Dios nos va a guiar y cuidar, ¿verdad? Como esa lámpara en la noche, para que no sé si alguna vez se ha dado de... ¿verdad? Que duele como... Horrible. Pero porque andas caminando a oscuras, a tientas. Y entonces, si en nuestra vida como líderes aprendemos todos los días, voy a ir a la palabra de Dios y voy a dejar que la palabra de Dios me hable, ¿sí? No lo hago como una tarea, ese es el problema. Muchos leemos la Biblia como una tarea. El profe dejó tarea, ¿cuántos lo hacíamos rápido? Lo acabamos, lo entregamos y no recordábamos nada, nada, ¿sí? Yo tuve que tomar clases de anatomía y fisiología, ¿verdad? Era horrible. Logré al fin pasar así de panzazo los cursos, pero no me acuerdo de nada, porque nomás lo hice para pasar. Y muchos así leen su Biblia, Samu. Nomás lo leen para decir, cumplí. Por cumplir, exacto. Cumplí, pero no para ir a la palabra de Dios y decir, esta palabra me va a hablar. Dios me va a hablar, el Espíritu de Dios va a soplar sobre estas páginas y va a hablar vida a nosotros. Así es. Quiero mencionar algo, bueno, la doctora la conozco hace varios años ya, nuestras familias son amigos, y visitando tu casa me llamó mucho la atención algo muy bonito que haces, que es precisamente lo que el pastor estaba diciendo, de escribir la palabra. Y recuerdo en la cocina, ahí hay unas palabras, luego en el cuarto de los niños hay palabras. Eso me gustó mucho. Sí, hubo un tiempo en que les daba clasecitas yo a los niños. En el pizarrón que tengo en la cocina, les hablaba acerca de los valores, enfocados bíblicamente, ¿no? Busqué en el internet, para algo sirve también el internet, no nada más para estar perdiendo el tiempo. Y saqué varios temas y se los daba los domingos, después de llegar de la iglesia. Con dibujitos ellos los hacían y yo les explicaba el versículo y ellos hacían sus escritos también. Y muchas veces también cuando teníamos dudas, ahí le estábamos hablando a Samuel. Samuel se daba el tiempo de hablar hasta 1 hora con mis hijos sin videollamada para explicarles cosas que yo no podía. Sí, pero ahí está esa práctica de
de escribir la palabra. de anotar. Digo, hemos perdido algunas prácticas. El memorizar la palabra. De hecho, en Salmo 119 habla de que en mi corazón he guardado tus dichos. No dice, nomás los leí, los he guardado, los he atesorado, los he puesto en el disco duro de mi mente, ¿verdad? Y en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, debemos esas prácticas volverlas a resurgir en nuestra vida como líder. Como líder yo tengo que ir a diario a la palabra de Dios y dejar que me hable. A diario yo tengo que meditar. De hecho, nos habla, ¿verdad? Es Josué que nos habla de que si meditamos en su palabra día y noche, todas las cosas nos irán bien. Hay unas promesas increíbles en la palabra de Dios. Y muchos nunca nos aprovechamos de esas promesas porque ni sabemos. Es como si alguien te dejara una herencia, pero tú no te enteras. O te llegó un aviso por correo y nunca abriste el sobre porque, es del tío fulano de tal. Y adentro está una promesa de una herencia de millones de dólares que te dejó. Dentro de la palabra de Dios hay promesas. Pero si yo no me meto a buscarlo, a leerlo, a dejar que Dios lo traiga al descubrimiento, nunca lo voy a poder hacer parte de mi vida. Y entonces como líderes, yo entiendo, como líderes en veces hay mucha presión del tiempo. Y especialmente usted siendo madre de familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, hay mil y un cosas. Pero tengo que hacer un espacio en mi vida y en mi día para sentarme a escuchar la voz de Dios. Sí. ¿Cómo le hace usted con su trabajo, su familia? Qué difícil, ¿verdad? Yo siempre cargo mi Biblia, yo voy y vengo a Juárez. Hay días que me quedo en Juárez y otros días que me quedo aquí. Los días que estoy en Juárez, mi mamá a veces ya sabe, ¿no? Llega ahí al cuarto donde duermo y ya me ve y mejor se regresa, ni el café me ofrece. Casi por lo regular leo la Biblia en la tarde, ya casi para acostarme y pues... Pero Dios te habla, ¿no? Yo siempre tengo así bien en mente que la Biblia es eso, o sea, es un libro de instrucción, de sabiduría. Él nos, en un versículo de Timoteo, me recuerdo que viene, que dice que la Biblia sirve para instruir, para disciplinar, para corregir. Entonces eso es algo que tengo muy, muy presente y siempre me apoyo con gente, o sea, yo no soy una persona que esté así siempre sola leyendo. Si yo tengo dudas, yo hablo. Tengo una muy amiga mía que es como mi mentora, Eunice, y yo con ella sí, de verdad que cosa que yo tengo duda, cosa que ella me rescata, ¿no? Ella me ha regalado 2 Biblias, una de estudio y una Biblia de cronológica. Entonces, a veces también con esas estoy viendo la cronológica y me apoyo con la de estudio y muy, muy bonito. Sí. Y te digo, la Biblia, mucha gente te dice, bueno, es que no le entiendo. Pero digo, si te ofrecen una buena carne, aquí en Estados Unidos lo que llamamos el T-bone, que trae un hueso grande ahí en medio, no lo descartas. Comes la carne y dejas el hueso. Entonces, al empezar a leer la Biblia, al hacerlo un hábito en tu vida, obviamente hay pasajes que en veces no vas a entender. Sigue leyendo. Y te digo, yo tengo años leyendo la Biblia, pero a diario que voy descubro algo nuevo. En pasajes que he leído no sé cuántas veces, pero en el momento Dios sopla sobre ello. Entonces tenemos que ir siempre, cada día a la Biblia esperando Dios me va a hablar. Dios va a soplar sobre su palabra y va a traer una instrucción. ¿Y sabe qué pienso? También que es muy importante no tratar de leerla así como contra el tiempo. O sea, hay que tomarnos, así no le hace que duremos muchísimo tiempo tratando de leer un capítulo, porque hay gente, por ejemplo, a mí que me ha mandado fotos y mira ya todo lo que llevo. Y yo pienso, pues sí, pero ¿qué tanto de eso entendiste? Sí. Entonces, yo les digo, sí puedo ir muy lentita, pero anoto y busco acá y le busco por acá, porque es verdad lo que usted dice, es bien difícil entender. Pero si tenemos como esa de apoyo que yo tengo, que es de estudio, entonces ya entiendo muchas de las palabras a veces que hasta vienen en la otra Biblia,
que ni sé qué significan, o tengo que estar acá buscando en un diccionario. Entonces sí es importante también tener el tiempo, y no tratar de verlo así como una meta de la voy a acabar en un año. Exacto, exacto. Digo, es loable esa meta, pero estoy captando algo, estoy Sí. aprendiendo algo. Y como dice doctora, es más importante el absorberlo Que el terminarlo. que terminarlo. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿no? Pues seamos personas que a pesar de nuestras ocupaciones, así como usted, de las responsabilidades, pues personas disciplinadas en la palabra. Entonces, antes de que termine, Samu, quiero nomás reto. recordarles el reto. Sí, Salmo 119, ¿sí? Tómate 22 días, no es en un día, tranquilo, 22 días. Cada día, 8 versículos, escribirlos. Y luego escribir qué es lo que Dios te habló, ujú, qué es y qué es lo que Dios quiere que hagas. Porque en veces nomás leemos la Biblia, pero no vemos, ok, ¿qué se aplica? ¿Qué hago con esto que Dios me habló? Entonces, vamos todos. Gracias, pastor. Buenísimo. Gracias. Pues a ponerlo en práctica y vamos a ver, así como con Stephen Scott, ¿no? Sí. Ver nuestra vida prosperar en la palabra. Pues muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Y pues para más material como este puedes visitar www.liderdehoy.com.